Deep diving. ¿Qué es la muerte? ¿Podemos realmente comprenderla mientras aún estamos vivos? La muerte es, al fin y al cabo, lo desconocido, y es precisamente eso lo que hace que la cuestión sea tan inquietante. Para investigar lo desconocido, no basta con esperar el final físico. Es necesario entrar en ese campo mientras aún hay lucidez. De lo contrario, al morir, no habrá conciencia para observar, comprender o percibir. Pero aquí surge algo esencial, no de la forma en que solemos pensar. Para comprender la muerte de verdad, se necesita una energía extraordinaria, una atención intensa, capaz de investigar sin huir. Y esa investigación comienza con una pregunta directa. ¿Es posible morir psicológicamente mientras aún estamos vivos? ¿Qué significa eso exactamente? Significa morir a lo conocido. Y lo conocido es todo aquello que hemos acumulado. Recuerdos, experiencias, dolores, placeres, imágenes, identificaciones. Todo lo que forma el centro desde el cual pensamos y actuamos. Pero hay un punto crítico aquí. ¿Nos damos cuenta de que vivimos desde la memoria? Todo lo que llamas yo está construido a partir de ella. Entonces, ¿qué significa morir? Significa poner fin a ese movimiento continuo de acumulación. Morir a las experiencias, a los recuerdos, a los vínculos psicológicos que sostienen la identidad. Y es aquí donde algo cambia profundamente. Morir es dejar de ser el yo, no como idea, sino como hecho. Es no sostener la continuidad psicológica construida por el pensamiento. Y esto incluye todo: resentimientos, placeres, deseos, ambiciones, heridas, expectativas. Pero hay un detalle que casi pasa desapercibido. ¿Podemos realmente experimentar un estado en el que el yo no esté operando? Si eso ocurre, aunque sea por un instante, algo completamente diferente se revela. Y entonces comenzamos a comprender qué es la muerte. Para ello, es necesario morir al ayer, a todo lo que fue acumulado, a todas las marcas psicológicas que llevamos, no gradualmente, sino de inmediato. Porque solo cuando hay un final, puede haber un comienzo. La vida y la muerte no son opuestos, son inseparables. Pero el problema no está en esa idea, está en el apego al pasado. Vivimos bajo el peso de lo que fue, de las experiencias, de los recuerdos, de las imágenes que hemos formado de nosotros mismos, y ese peso impide cualquier renovación real. Pero el problema no está donde crees, no es la experiencia en sí, sino su continuidad como memoria psicológica. Cada experiencia deja un residuo, cada pensamiento moldea la mente, y así nos volvemos condicionados por el pasado. Entonces surge la cuestión central: ¿es posible vivir sin cargar ese acumulado? Unir al pasado significa terminar cada experiencia sin permitir que se prolongue como identidad. Esto no es olvido, es libertad. Porque solo una mente libre del pasado puede ser nueva. Una mente fresca, inocente, sin miedo. Y esa inocencia no es ingenuidad. Es ausencia de carga psicológica. Solo esa mente puede percibir lo que es verdadero. Pero hay un punto aún más profundo. Mientras la experiencia deja huellas, existe tiempo psicológico. Y donde hay tiempo, no hay encuentro con lo eterno.
Entonces, la mente necesita morir momento a momento. Morir a cada experiencia en cuanto termina, sin cargar, sin prolongar, sin convertirla en continuidad. Y eso exige atención total. Pero observa, no es un método, es un estado de percepción. Y es aquí donde algo se revela de forma sorprendente. Cuando la mente muere al pasado, se vuelve creativa, no en el sentido de producir algo, sino de estar abierta a lo nuevo. Lo nuevo no puede surgir donde hay repetición, y la repetición es siempre el movimiento del pasado. Vivimos atrapados en ese ciclo, buscando llenarnos importancia, continuidad, intentando convertirnos en algo. Pero ese movimiento es el propio tiempo psicológico. Y donde hay ese movimiento, no hay libertad. Entonces, surge una pregunta inevitable: ¿es posible eliminar el yo? No como concepto, sino como realidad y vida. Si podemos morir a los apegos, a la familia, a la posición, a los logros, a las imágenes, entonces algo extraordinario ocurre. La mente se libera de lo conocido, y cuando lo conocido termina, surge lo desconocido, pero no como idea, sino como experiencia directa, sin proyección, sin expectativa, solo presencia. Y esto transforma completamente la vida, porque vivir deja de ser continuidad y pasa a ser renovación constante. Morir cada día todo lo acumulado es renacer a cada instante. Pero hay un detalle crucial: esto no puede hacerse en teoría. Debe suceder de forma real, concreta, inmediata. Morir a un placer significa no arrastrarlo como pensamiento en el instante siguiente. Morir a un dolor significa no perpetuarlo como identidad. Y vivir así exige una atención extraordinaria, una vigilancia sin esfuerzo, una observación continua. Y eso es meditación, no técnica, no método, sino un estado de conciencia, una mirada profunda sobre cada movimiento de la mente. Y entonces, algo radical se revela: la muerte no está en el futuro, la muerte es ahora. Siempre que el tiempo psicológico termina, hay muerte. Siempre que el yo deja de proyectarse, hay muerte. Y en ese estado, vivir y morir son un solo movimiento. Pero eso exige abandonar algo fundamental: la imagen que tenemos de nosotros mismos, las ideas sobre quiénes somos, las estructuras que sostienen la identidad. Todo eso debe terminar, no gradualmente, sino continuamente, cada día. Porque solo quien abandona sus cargas diariamente puede ser inocente. Y esa inocencia trae algo que no puede ser buscado: amor. No el amor basado en dependencia, apego o necesidad, sino un estado en el que no hay centro. Y donde no hay centro, hay armonía. Ninguna filosofía puede producir esto. Ninguna creencia puede llevar a ello. Pero cuando existe esa cualidad de morir a uno mismo, entonces todo lo que se hace tiene una naturaleza completamente distinta. Una naturaleza de claridad, de belleza, de verdad. Y tal vez sea aquí donde la pregunta inicial finalmente se disuelve. ¿Qué es la muerte? ¿O qué significa vivir sin cargar el pasado?